corazón, oídos y todos los sentidos necesarios para poder aprender. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Espérense que. Ahora sí. Vamos a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla ahí o no? ¿La alcanzan a ver? Sí, bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la clase anterior. Oye, nuestro querido ahí maestro de la síntesis, Valdito, hizo un, hizo un resumen, pero buenísimo, loco. Buenísimo. Así que los que puedan, descárguenlo ahí del WhatsApp y van a quedar, pero con todas las ideas claras de lo que hemos pasado. La clase anterior pasamos acerca de los géneros literarios. ¿Qué dijimos? A ver, ¿quién se acuerda? Para que sea bien dinámico. Levante por una décima, por una perlita La en los cielos. ¿Qué son leyenda, los géneros la, literarios? la epopeya, que eran en la Mira, época de escritura de la Biblia, sí, los sí. relatos, Antes de eso, ¿qué es género literario? Como definición, ¿qué es los géneros literarios? Más allá de cuáles son, porque dijimos algunos, pero como concepto, no es necesario que lo digan textualmente, sino que con las propias palabras que ustedes tengan. Para ustedes, ¿qué es lo una que es un forma género? de entregar un mensaje, ¿Cómo? ¿Perdón? la forma, la manera de entregar un mensaje, de transmitirlo. Perfecto, eso es un género literario, ¿verdad? Un recurso que utiliza el escritor, un recurso literario, para poder entregar un mensaje, ¿verdad? Una herramienta literaria, un recurso literario, ¿verdad? Cuando hablamos de literario, que tiene que ver con la escritura, ¿verdad? Para transmitir un mensaje. ¿Alguien más puede comentar algo para qué es lo que es un género literario? ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Por una perlita en los cielos? ¿Nadie? Bueno, el género literario, amigos, es eso. Es la herramienta lingüística literaria que nosotros utilizamos para transmitir un mensaje. El género literario no es el mensaje, el lenguaje que se utiliza no es el mensaje, sino es un medio, es un canal para transmitir el mensaje y el propósito que tiene ese mensaje. ¿Ya? Recuerden que dijimos lo siguiente, lo más importante y lo relevante no es el género literario, no son las imágenes que utiliza el género literario, ni siquiera el lenguaje que utiliza el género literario, sino es el mensaje que contiene el género literario. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y descubrimos que nuestra Biblia contiene muchos géneros literarios. Y cada género literario se tiene que leer de acuerdo a cómo fue creado, para qué fue creado. Dijimos que una receta médica yo no la puedo leer de la misma forma que una receta de cocina, a pesar de que los dos tengan nombres similares, ¿verdad? Pero la receta médica, ¿para qué se hizo? Tiene una estructura definida para que cuando el lector la lea sepa qué remedio comprar, cuánto remedio comprar, cada cuántas horas, ¿verdad? Tomarse el remedio, e incluso el doctor de quien la recetó, por si es que algún momento hay, no sé, alguna negligencia, qué sé yo, demandamos al doctor, ¿verdad? Entonces, para eso se creó la receta médica. ¿Yo puedo leer una receta médica como un poema? No, porque ese no, para eso no fue creado. El emisor, si hubiese querido dar palabras a través de, ¿verdad?, las emociones, hubiese utilizado un poema. Pero el doctor no quiere expresar emociones al paciente, a no ser que sea medio fresco, ¿verdad? No le quiere expresar emociones, sino que quiere expresarle un conducto. ¿Qué tiene que hacer para poder mejorar, ¿verdad? Mejorar su salud. Entonces utiliza el género literario llamado receta. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que yo también les dije que si yo a ustedes les paso un diccionario y les digo cuál es el personaje principal de, esta, de este diccionario, ustedes van,
quedaríamos todos locos aquí, porque, pero ¿cómo yo no, en un diccionario yo no puedo encontrar un personaje principal? Y si yo les digo, ¿cuál fue el ambiente? ¿Cuáles son los personajes secundarios del diccionario? Ustedes van a decir, pero José está equivocado, porque un diccionario no es una novela. Y es verdad, un diccionario está hecho para leerse de una forma y la novela de otra forma. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que los libros de la Biblia no podemos leerlos todos iguales. Frase, frase para el Facebook, frase para que se la tatúen, frase para que la manden a imprimir y la cuelguen, la enmarquen y la cuelguen en su casa. Los libros de la Biblia no se pueden leer todos de la misma forma porque no todos son del mismo género literario. En la Biblia encontramos género literario de historia, relato novelado, poemas, genealogías, Leyenda, apocalíptica, profecía. ¿Cuál otra más? leyenda, Leyenda. ¿Qué, cosa más, qué otras Mitos, cosas encontramos? A ver, mitos, epopeyas, mitos, epopeyas, ¿qué más? No sé si lo dijiste, cartas. Cartas. Yo no los dije, no lo dije, pero gracias a M. Encontramos cartas, lo que hoy día llamamos cartas, antes se llamaba epístolas, ¿verdad? Por eso que se llama la poesía. epístola de a los corintios, epístola, ¿verdad? A los romanos, a los hebreos. Muy bien, gracias M, porque yo no lo había mencionado. ¿Qué otra cosa encontraba? Y una carta, una carta, ojo, aquí me va a meter algo bien interesante. Yo una carta, yo no la puedo leer una carta como un evangelio, o una carta yo no la puedo leer como un decreto, porque un decreto está muy ligado con el tema de la ley, de la jurisdicción, ¿verdad? Que no es lo mismo que una carta. Entonces, tenemos que aprender a leer género literario. ¿Qué otra cosa, qué otro género literario tenemos en nuestras Biblias? A ver, alguien más, láncelo, láncelo. Poesía. Poesía, ¿dónde? ¿Dónde hay Los poesía en la cantares. Biblia? en cantares, los proverbios, Cantares, Mm, proverbios, salmos. proverbios. E incluso hay salmos. libros, y esto es muy importante, hay libros que no son netamente poéticos, pero contienen fragmentos literarios que se llaman, que es poesía, ¿ya? No necesariamente el texto es poético, pero tienen fragmentos literarios, que es la poesía. Qué otro género literario ustedes dicen, oye, el Josué no lo ha nombrado? Hipérbole, ¿Ah? Histórico. hipérbole, Históricos. Sí, historia, hipérbole, novela, poema, Sí, la hipérbole, aunque la apocalipsis. hipérbole no es necesariamente un género literario, porque el género literario es una composición lingüística. Una hipérbole tiene que ver con una expresión, ¿verdad? O cómo se va relatando el diálogo, ¿verdad? Tiene que ver más con el diálogo. ¿Qué otro? Yo le dije genealogía. Hay genealogía dentro de la Biblia. Todo el libro del Antiguo Testamento, todo el libro de Números, todo el Pentateuco está lleno de genealogía y la genealogía se escribe de una forma para que se lea, ¿verdad? Como corresponde. ¿Hay otro? ¿Otro más? ¿Cuál otro puede haber ciencia por ahí? ficción. Ciencia ficción. No, no hay por qué, pero es muy importante distinguir eso. ¿Por qué no hay ciencia ficción? Porque es un género literario de la actualidad. Y obviamente el escritor bíblico no va a escribir ciencia ficción porque no entiende cómo se compone una ciencia ficción, ¿verdad? Por lo tanto, todos aquellos que hemos tratado de encontrar el chip en el apocalipsis, no lo vamos a encontrar nunca. Porque el escritor bíblico del apocalipsis ni siquiera tenía luz eléctrica y iba a tener un chip, ¿ya? O sea, ni siquiera sabía lo que era la luz eléctrica, ni siquiera sabía lo que era la imprenta, y va a saber lo que es un chip. Por lo tanto, todas estas cosas como de medias conspirativas que tratamos de buscar en el apocalipsis quedan totalmente nulas. ¿Por qué? Porque el género literario apocalíptico no es un género de ciencia ficción. ¿Ya? Y después lo vamos a ver un poquitito más. Nuestras Biblias también tienen cuentos o fábulas.
La fábula, ¿qué quiere dejar la fábula? Una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza al lector. Por lo tanto, dentro de nuestras Biblias también existe. Yo quiero, y les voy a mandar una tarea para la casa, para continuar. Quiero que ustedes pongan ahí la tarea. La tarea va a ser averiguar, solamente si me lo pueden enviar en una hoja de Word. O sea, más de una hoja, no, simplemente muy resumido. El origen, esto van a buscar, el origen del libro de Jonás. No quiero su composición. Cuando hablo de origen, su formación y su composición, ¿verdad? No quiero, la tarea no es que hagan un resumen de Jonás. No es que me expliquen qué dice el libro de Jonás, sino es el origen. ¿Cómo se escribió el libro de Jonás? ¿A quién fue escrito? E incluso por quién fue escrito. ¿Cuál es el género literario de Jonás? ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la formación del libro de Jonás. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy, muy, muy interesante del libro de Jonás. ¿Ya? De nuevo, la tarea no es que me hagan un resumen de Jonás, ni la enseñanza, ni lo que Dios quiere decir. No, 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 no. ¿Cómo se compuso el libro de Jonás? ¿Ya? ¿Qué Es una tarea género muy... literario tiene? El género literario, fecha de composición, posibles autores, Ya. a quién fue escrito. En un libro siempre tenemos que tener a quién se dirigía este libro. E incluso eh, su incluso buscar bien principalmente quién eran sus receptores, separarlos como por segmento etario, ¿verdad? Fue escrito a gente más adulta, a niños, a adolescentes, a jóvenes. Busquen eso, averígüenlo, averígüenlo. Y vamos a entender el motivo del libro de Jonás. ¿Ya? Avanzamos. Entonces dijimos que existían la leyenda. Vamos a pasar muy rápido. La leyenda, ¿qué era? La leyenda era un género literario que nos habla acerca de un hecho histórico, pero su narración quiere exacerbar, quiere admirar, quiere infundir al lector o al oyente, quiere infundirle, ¿verdad?, patriotismo. Por eso toma a un personaje histórico y exacerba en su nacimiento, en su muerte, en su vida, en sus amores, exacerba todo lo que tiene que ver con este personaje. Porque este personaje le da en poder al pueblo. Y uno de los personajes es Sansón, ¿verdad? Uno de los principales. Tenemos también el libro de los jueces, que habla de muchos hombres, ¿verdad? Leyendas de la época de la Biblia. ¿Ya? Tenemos la epopeya, que es calmo, pero la epopeya no exacerba un personaje, sino que exacerba un acontecimiento, ¿verdad? Se concentra en un acontecimiento como tal. Por ejemplo, la conquista de la caída de los muros de Jericó, el éxodo, la conquista de la tierra prometida, ¿verdad? Exacerba un hecho, ¿ya? Esa es una epopeya. Y quiere infundir al pueblo también, ¿verdad? Patriotismo, si se quiere decir. Por lo tanto, no es, no es, no es raro para el lector que los acontecimientos en una epopeya se exageren. Porque, de nuevo dijimos, para el judío, lee la historia, no lee la historia como como históricamente, como nosotros la leemos, sino el significado de la historia. Es el significado de la historia lo más importante. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cómo Dios actuó frente a este hecho? A nosotros nos interesa más el tema de que si fue o no fue, si fue tan así, si se dieron 7 vueltas o no, ¿verdad? Si se dieron 10 vueltas o no. Recuerden que los judíos son muy simbólicos. Ellos utilizan mucho los números. Y los números para ellos no tienen, no es que sean totalmente exactos, sino que tienen un significado. Por ejemplo, el día 3 para los judíos tiene mucha significancia. 3 días fueron los que Jonás estuvo en el pez, ¿verdad?
3 días fueron los que Jesús estuvo, ¿verdad?, en la tumba. El número 40, 40 años estuvo el pueblo en el desierto, 40 días estuvo Jesús siendo tentado en el desierto, ¿ya? Entonces hay muchos números que se repiten en la Biblia, no porque sean exactamente que fueron 40 días que Jesús estuvo en el desierto, sino que alguna relación tiene que tener con los 40 años del desierto, del pueblo que estuvo siendo tentado en el desierto, y en todas las tentaciones falló, en todas. Pero viene este Jesús y está dando 40 días siendo tentado, no falla en ninguna, porque es el nuevo hombre, el nuevo Adán, ¿verdad? Y tiene toda una connotación teológica y bíblica. ¿Se entiende? Avancemos. El relato novelado, ¿verdad? Son historias reales que se cuentan como novela, o sea, son un poco más largas, y también hay que esperar en ellas que hay diálogos. Y los diálogos no siempre fueron totalmente históricos, sino que se utilizan para incluir a Dios dentro de la novela. Por eso hay muchas frases de Dios en el libro, por ejemplo, de Ruth, o hay otras novelas que hablan mucho de Dios, o Dios hablando, que no necesariamente era que Dios había hablado, sino que el escritor bíblico lo incluye para darle las características de relato novela. Avancemos. Está el mito, y el mito era el más difícil de todos, ¿se acuerdan? Que fue como el más chocante un poco. El mito no es un acontecimiento, sino que es un relato donde se desarrolla algo que supuestamente sucedió en un tiempo inmemorial. O sea, el mito es algo que pasó hace mucho tiempo, que ya nadie tiene memoria de eso. Por ejemplo, el origen del mal, el origen del bien, el origen del hombre, e incluso el origen de Dios. Eso busca el mito. Por lo tanto, el mito no es lo mismo que una leyenda. El mito busca dar significado a las cosas primeras del hombre. Y se expresa a través de personajes representativos, figuras simbólicas, espíritus, ¿verdad? Poderes, seres, fuerzas, animales que hablan, ¿verdad? Nosotros jamás hemos visto una serpiente que habla. Nunca me ha hablado una serpiente, a no ser que más de alguno haya ingerido alguna sustancia psicodélica y que en un momento andaba en el campo y le habló una serpiente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos el Génesis, claramente uno dice, bueno, tiene características del mito, porque el mito hace que las cosas reales de nuestro alrededor cobren otro sentido, como una serpiente que habla, ¿verdad? Un árbol, 2 árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol de la vida eterna, ¿verdad? Por eso nosotros llegamos a la conclusión de que el relato del Génesis es un relato mítico, ¿ya? No es histórico. Y quiero ser, y a lo mejor ahora, ya que nosotros lo pasamos la semana pasada, quiero ser más radical aún. El relato de Génesis no me está diciendo que literalmente el mundo se creó de esta forma, porque su objetivo no era ese. El escritor del Génesis no está buscando refutar a la ciencia, porque la ciencia todavía no estaba desarrollada. Este relato se escribió alrededor de 1700 años antes de Cristo. O sea, donde la ciencia todavía ni siquiera estaba pensada en esa época. Donde el hombre veía el origen de todo desde una forma, ¿verdad?, religiosa y cúltica, donde existían dioses que peleaban, ¿verdad? Donde existían las fuerzas del mal, las fuerzas del bien. Por lo tanto, Adán y Eva representan de que el hombre es creación de Dios. El hombre es creación de Dios, fue creado por Dios, pero no me está justificando de que ellos dos fueron los primeros hombres en la tierra. Porque el relato del Génesis no me está hecho para justificar que Adán y Eva fueron las primeras personas en la tierra, sino para explicar cómo se originó o de dónde venimos. Venimos de Dios, fuimos creados por Dios. ¿Quién haya sido el primer hombre? ¿Quién haya sido la primera mujer? No lo sabemos porque no hay relatos empíricos, porque el Génesis no me está buscando dar datos históricos sobre este hecho, sino simbólicos. ¿Ya?
Vamos a ver, ya, estos chiquillos los vamos a desarrollar en otra serie. En una serie que estamos pensando en el Santiago, que es la serie solamente de Génesis. Y ahí ya nos vamos a ir en toda la profunda, porque va a estar bien, 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 bien buena. ¿Ya? Y ahí sí que nos vamos a rasgar las vestiduras y herejías para allá, herejías para acá. Algunos se van a salir del chat, otros van a volver, otros se van a querer ir, se van a querer ir de iglesia. No, 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 mentira. No. Si todo esto, chiquillos, es para que nosotros tenemos que aprender a pensar nuestra fe. Sigamos. Hay un relato que yo no dije, que ese es el que quedamos, el relato profético. Y aquí vamos con lo nuevo, porque esto no lo hablamos. Relato profético. Y acá quiero hacer, detenerme, porque he escuchado muchas veces algunos errores frente a esto, hasta a esta palabra, que es la profecía. ¿Ya? ¿Qué es la profecía? Oye, ¿no puedo leer los mensajes por Zoom? Ya, perdón. Chiquillos, si quieren preguntar algo, levanten la mano y ahí yo le activo el micrófono porque no puedo ver aquí en mi pantalla los mensajes por Zoom. ¿Ya? Profecía. ¿Qué es la profecía? Si yo voy a una iglesia hoy día y le pregunto, hago una encuesta, lo más probable es que la mitad de las personas que yo le pregunte qué es profecía me va a decir, la profecía es un vaticinio o es algo que sucederá en el futuro. Y eso, amigos, es un completo error. La profecía no es un suceso futuro. La profecía no es, ¿verdad?, un vaticinio, no es, ¿verdad?, un acontecimiento futuro que alguien está diciendo hoy. No es eso. No lo es. Porque no era la profecía bíblica o del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vamos a aprender a distinguir. No sé si ustedes han visto algunos ministerios que hoy día han salido mucho, que son los ministerios proféticos, ¿verdad? Incluso yo he visto algunos que tienen escuelas de profetas y ahí ya como que ahí ya me empieza a dar media, eh, un poco de comezón, ¿verdad? Convención teológica, porque digo, pucha, ¿por qué, amigos? Para entender el rol de la profecía, tenemos que entender el rol del profeta, porque el profeta es el que hace profecía. El profeta, amigos, el profeta viene de una palabra hebrea que se llamaba Naví. N-A-B corta I, Naví. Y Naví literalmente significa el que balbucea. El que balbucea. ¿Han visto a alguien balbucear? Es el que balbucea. Ese es el Naví. Ese es el profeta bíblico. Y la labor del profeta bíblico, amigos, era ser la conciencia del pueblo. El profeta era la conciencia de Dios hacia el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el rol del profeta era direccionar y dirigir al pueblo cuando el pueblo se estaba alejando de lo que Dios mandaba, de lo que Dios quería. Cuando el pueblo se iba tras otros dioses, cuando el pueblo empezaba a desobedecer la ley, cuando el pueblo empezaba a relacionarse con otros ritos paganos, era el profeta el que los centraba y les decía, por ahí no es el camino. Ese era el profeta. El profeta era la conciencia del pueblo. Ustedes tienen conciencia, ¿verdad? Y nuestra conciencia como cristianos está muy ligada al rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Y aquí yo me pongo bien pentecostal para mis cosas, ¿verdad? Ustedes cuando saben que cometieron un error, saben que actuaron mal, saben que dijeron algo que no debían haber dicho, saben que dañaron a alguien, a una persona o a muchas personas, o cuando se dan cuenta que se dañaron a ustedes mismos, viene una vocecita a nuestra mente y nos dice, la jodiste. ¿Le ha venido esa vocecita o no?
ha venido esa vocecita a la mente que dice, parece que la laca, ¿verdad? Todos los días. Pero todos los días, Lelín. Pero te tengo una buena noticia, Eileen. Eso es un avance. Porque cuando no está la vocecita, hay que preocuparse. Cuando esa voz no está y no la escuchamos, ahí hay que entrar a preocuparse. ¿Por qué? Porque esa voz que a nosotros a lo mejor la vemos como nuestra conciencia, es la labor del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos está diciendo, ojo, ojo con lo que estás haciendo, ojo con lo que estás diciendo, ojo porque te estás dañando, ojo porque estás dañando a otro, ojo porque esto no está contribuyendo al propósito que yo quiero y tengo para ti. Ojo porque estás cometiendo errores que a la larga van a ser nocivos para ti y para la comunidad, tal vez, no sé. Pero si esa voz no está en nosotros, ahí hay que preocuparse. Porque si somos autosuficientes y la vida como, oye, parece que voy bien, parece que no, mira, en verdad, ahí hay que entrar a preocuparse. Hay un texto en la Biblia que dice, ¿verdad? Ojo, aquel que se encuentre o crea que esté firme, ¿verdad? Aquel que crea que esté firme, ojo, porque no vaya a caer, ¿verdad? Parafraseando un poco. Claudia y Danilo, digan. Entonces, lo que quiere decir tú es que esa voz que uno escucha, que se escucha, viene siendo la voz profética del Espíritu Santo. Puede ser, sí, podemos llamarlo así, la voz del Espíritu, la voz profética del Espíritu, que nos dice a nosotros, por acá no. Si esa voz no está, ya, amigos, escríbanme por interno y les digo, hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. ¿Ya? Josué, Dígame. yo soy re fantástica, pues es como el Pepito Grillo que deberíamos El tener todo, el Pepito Pepe Grillo. Grillo. Claro. Y él denuncia y anuncia. Así es. Y ahí voy. A eso voy. Por lo tanto, el profeta era la voz de Dios, era la voz del Espíritu al pueblo cuando el pueblo se estaba equivocando, cuando el pueblo estaba cometiendo errores. Y aquí voy en lo particular. La mayoría de los mensajes de los profetas, que era la conciencia del pueblo, iba en contra de los abusos del pueblo, los abusos sociales. La gran mayoría, el 90% de las profecías o de los mensajes de los profetas era en contra del pueblo cuando el pueblo menospreciaba al extranjero, cuando abandonaban a las viudas, cuando dejaban a los huérfanos, cuando los ricos se enriquecían a costa de los pobres del pueblo, cuando al pobre no lo dejaban participar del rito del templo porque era pobre, cuando se llenaban sus bolsillos. La gran mayoría de los actos proféticos eran porque el profeta anunciaba y denunciaba las injusticias sociales de la época. Esa era la gran labor del profeta. El profeta decía, ustedes, pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes ricos, que se enriquecen a costa del trabajo de los más pobres. Ustedes que no se preocupan por velar, ¿verdad? Por la viuda, por el huérfano, ¿verdad? Y hacen ayuno de cosas, y hacen sacrificios, y en un momento Dios se cansa, y a través de los profetas, ¿qué dice? Yo ya no quiero sacrificio. No quiero sacrificio, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se arrepientan y busquen realmente de dónde han fallado. ¿Y dónde habían fallado? En olvidarse de los que más lo necesitaban, en olvidarse de que Dios había enviado a aquellos que se tenían que preocupar por los que menos tenían. Por lo tanto, la labor del profeta era una denuncia social, era anuncio y denuncia en contra de las injusticias sociales.
Entonces el profeta venía y decía lo siguiente: pueblo de Israel, si ustedes no se vuelven, si ustedes no vuelven y se preocupan por lo más importante, entonces Dios ya no va a estar con ustedes. La protección y el cuidado de Dios ya no va a estar con ustedes. Por lo tanto, va a venir otro pueblo y los va a conquistar, va a venir otra nación y va a apoderar de todo lo que ustedes tienen si ustedes no cambian su forma de vivir. Y ahí es donde se encuentra este tema futurista. Ahí es donde nosotros nos perdemos y creemos que el profeta dice el futuro. No, el profeta advierte el futuro, no dice el futuro. El profeta advierte y dice: si ustedes siguen comportándose de esta forma, Dios ya no los va a proteger, por lo tanto va a venir otra nación y ustedes van a salir cautivos y el templo se va a derrumbar y los altares van a quedar todos incendiados y las casas van a quedar saqueadas si ustedes no hacen esto. Por lo tanto, la labor del profeta es como cuando el papá, yo doy siempre este ejemplo, cuando el papá, cuando éramos chicos, el papá decía: bájate de ahí porque te vas a caer. El papá veía el futuro, mi papá nunca vio el futuro, mi mamá nunca vio el futuro, pero mi mamá sabía que si yo estaba dando jugo arriba de la mesa, lo más probable es que me iba a caer. Po. Mi mamá no era profeta, pero hacía una labor profética. Me decía: Josué, deja de jugar ahí arriba de la mesa porque te vas a caer. No, no, ojo, te vaya y costalazo, te cerrado, punto, qué sé yo. Y mi mamá que me venía y decía: te lo dije, te dije que te iba a pasar esto. Eso hace el profeta. Eso hace el profeta con el pueblo. Les dice: si ustedes siguen actuando de esta forma, el cuidado, la protección de Dios de ustedes se va a salir por un tiempo, porque recuerden que Dios siempre es fiel a su mandamiento. Nunca dejó al pueblo. Los dejaba un tiempo, pero con su amor inigualable volvía nuevamente y les decía: no los puedo dejar. No los puedo abandonar por toda la eternidad, porque mi amor por ustedes permanece. Pero esa era la labor del profeta. Y los profetas, amigos, eran unos buenos dramaturgos. Estos eran drama queen. Los profetas eran los verdaderos drama queen de la época. ¿Por qué? Porque el profeta hacía actos proféticos. En la Biblia, el profeta Isaías dice que anduvo por 3 años solamente a puro calzoncillo. Ese es un acto profético. Dios le manda al profeta Isaías andar por 3 años en puros calzoncillos en medio del pueblo, para que el pueblo, cuando lo viera él, se acuerden que si abandonaban a Dios, si abandonaban a los más pequeños, si abandonaban a los que menos tenían, iban a quedar como el profeta, iban a quedar desnudos, sin nada. Por lo tanto, este gesto profético de Isaías era para recordar al pueblo que si el pueblo se alejaba de Dios, iban a quedar como él. Por eso el profeta chiquillo era un buen dramaturgo, era alguien que anunciaba con un mensaje, pero también con un símbolo. Hay otro que es el más chocante para todos, parece. No sé si ustedes lo han leído. Pero Dios le pide al profeta Oseas, creo que lean el libro de Oseas, es un libro muy lindo. Dios le dice un día al profeta, o sea, le dice: a través de ti le voy a demostrar al pueblo que mi amor hacia ustedes es tan grande y su rechazo de ustedes hacia mí es tan grande como que alguien se case con una prostituta, con alguien que sabe que su amor no va a ser totalmente correspondido y que esta otra persona se va a ir con otros amores, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Dios al profeta Oseas? Le dice: hey, cásate, prostituta. Y él se casa como acto profético para demostrarle al pueblo que Dios estaba viendo la infidelidad de ellos como la infidelidad que sufría siempre el profeta Oseas con su esposa. ¿Se entiende? Jesús también era profeta. ¿Qué acto profético hizo Jesús? A ver, quiero que, que lo piénsenlo. En los evangelios, ¿qué acto profético vemos de Jesús?
Claudia, Danilo, a ver. ¿La higuera? La higuera, muy bien. ¿Qué hace Jesús con la higuera? La maldice, Sí. ¿verdad? Y le dice que se va a secar, ¿verdad? Eso es un acto profético, porque ¿qué quiso decir Jesús con ese acto profético? Estaba hablando en contra de los sumos sacerdotes, los responsables del templo, ¿verdad? Ustedes se van a secar, como esta higuera, ¿verdad? Porque han usado el templo, ¿verdad? Con otras intenciones, y no como una casa de oración, sino una ¿qué? Una cueva de ladrones. Por eso Jesús maldice la higuera, ¿verdad? Y también con un látigo, dice la Biblia, empieza a limpiar el templo después y lo purifica. Eso es un acto profético de Jesús. Jesús da un símbolo profético diciéndole a las personas, esto se va a destruir completamente. ¿Y qué pasó? El pueblo no obedeció y en el año 70 después de Cristo, el templo fue quemado por los romanos. Los romanos quemaron el templo de Israel el 70 después de Cristo. Jesús lo profetizó eso. ¿Ustedes sabían que Jesús lo profetizó? Jesús no va a quedar piedra sobre piedra en este templo. Pero no lo dijo porque Jesús era pitonizo, ni Pedrito Angel, ni ¿verdad? No, 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 no. Jesús lo dijo porque, de nuevo, como profético, ustedes que han hecho de esto un negocio, si siguen haciendo lo mismo, Dios ya va a quitar la protección de acá y van a venir un ejército y los va a destruir a todos. Ese es el acto profético. Por eso, chiquillos, mucho ojo con los falsos profetas de hoy día de hoy. Mucho ojo con los falsos profetas que andan de repente ahí en las redes sociales, profetizando terremotos, profetizando hambruna, ¿verdad? Y que no tienen ningún sustento bíblico. Y hay profetas en la Biblia, ¿saben cómo se condenaba al profeta que no se cumplía la profecía? Se la piedraba. O sea, más de algunos van a tener que apiedrarlo cuando lo veamos por ahí y a sus profecías chantas. Continuemos. Danilo, Claudia y Danilo, ¿quería decir algo? Sí, lo que pasa es que a mí siempre me pareció raro lo que hicieron en el ministerio que estábamos nosotros, pues, como ¿Ya? estábamos pastoreando y nos mandaban en las ciudades que estábamos a ¿Ya? enterrar estacas, Enterrar estaca. enterrar estacas. ¿Para Yo nunca, qué? sabéis que siempre me dio miedo. ¿Por qué será un acto profético? Nos decían. Porque el profeta del ministerio había dicho que era un acto profético, que Dios le había ¿Ya? mostrado, que tenían que enterrar estacas, y la enterraban así, hacían estacas de madera y le pasaban a cada pastor, ¿Ya? y, y cada pastor en su ciudad tenía que enterrarle estacas, po, con miel en la punta, con miles. Ah, contaba. Era una Sí, forma de tomar posición del terreno. sí, Claro, pero era como brujería, era así, a mí claro. me da. Claro, técnicamente uno puede decir, bueno, es un acto profético como los actos proféticos de los profetas antiguos y a veces por ahí se la sacan. Pero el trasfondo no es eso, porque el trasfondo es como vamos a tomar la ciudad. Pero los profetas nunca profetizaron para tomar la ciudad, nunca profetizaron para que los otros pueblos se convirtieran, nunca profetizaron para tener ganancia ellos sobre algo. Ellos profetizaron. Hoy día los actos proféticos, mira, honestamente yo creo en los actos proféticos hoy día de hoy. Mira, creo en la palabra de profecía como don, porque Pablo lo habla en el Nuevo Testamento, que hay personas que tienen palabra de profecía. Ojo, palabra de profecía como don de nuevo, no es ver el futuro de alguien. Si alguien viene acá y dice yo soy profeta y tengo palabra de profecía que conozco, que te vaya... Amigo, yo tenía un amigo del seminario que vino un profeta a su iglesia y le dijo que se iba a casar con una niña, con la niña que justo le tomó la mano ese día, que se iban a casar. Nunca fue, se llevaban hasta mal, imagínate. Y él tenía palabra de profecía. La palabra de profecía, amigos, por eso hay que tener mucha atención. Hoy día los profetas como personas e individuos no existen, ¿ya? No hay profetas hoy día. No existe el profeta hoy en día como tal, porque el profeta era un personaje
era una persona de el antiguo Israel, donde ellos tenían que ser la conciencia de Dios del pueblo. Hoy día nosotros no necesitamos a alguien como persona que sea nuestra conciencia. Hoy día nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que Él nos convence de pecado. Hoy día no necesitamos un profeta que venga y nos diga algo, porque es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos convence de pecado. Esa es la vocecita que yo le hablo, que no dice, ah, te equivocaste, estás mal. Ese es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy día yo no necesito una persona que me diga, ¿verdad?, qué hacer y qué no hacer para arrepentirme de mis pecados. No, no. Como profeta, no existe. Pero sí existe la palabra de profecía. Y la palabra de profecía no es ver el futuro, no es que te van a casar con alguien. No sé si a más de algunos aquí le dijeron, oye, y pasa, suele pasar, porque hasta el día de hoy pasa de repente en la iglesia, que es como, mira, Dios me dijo que tú me donaras tu camioneta. Entonces yo mañana le voy a decir al Javier, Javier, Dios me dice que tú me des tu casa. Javier me decía, ¿a dónde? ¿Verdad? Porque hay... veía acá, me decía... Porque hay personas que se han aprovechado de ser supuestos para que alguien, para beneficio propio. Y la palabra de profecía, amigos, está muy ligada a la denuncia social. Completamente ligada a la denuncia contra la injusticia social. Por eso hoy día el profeta es alguien que mira a la sociedad y ve que hay ciertas injusticias que están pasando en nuestra sociedad y alza la voz en nombre de Dios. Y dice, Dios no quiere que esto suceda en nuestra sociedad. Ese es un profeta. Yo les voy a dar un ejemplo de una persona que tenía palabra de profecía. Hay un hombre en la historia de la iglesia que se llama Dietrich Bonhoeffer. No sé si ustedes lo conocen. Dietrich Bonhoeffer era un pastor alemán, no era un perro, era un pastor alemán que él vivió en la Alemania nazi. Y él tenía palabra de profecía, porque él, cuando vio las atrocidades del régimen nazi, o sea, injusticia social, que el régimen nazi estaba matando a muchos niños, a muchas personas, y que la iglesia no estaba alzando su voz, ¿qué hizo este hombre? Alzó su voz contra el régimen y les dijo que se detuvieran en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque lo que estaban haciendo era un pecado contra Dios y un pecado contra el hermano. Ese es un hombre con don y palabra de profecía. Se da cuenta de una realidad y la anuncia y la denuncia. Lamentablemente los profetas, y esto es muy cierto, a los grandes profetas de la historia bíblica y de la historia contemporánea los han matado. Porque ese es su destino. Porque incomodan a los poderes. Incomodan al poder político, al poder económico y al poder religioso. ¿Y qué es lo único que tienen que hacer con ellos? Es matarlos. Por eso Jesús también se dice que Jesús fue un profeta. Muere a manos del gobierno romano. Jesús fue un profeta. Juan fue un profeta. Juan el Bautista fue un profeta que también muere, ¿verdad?, por Herodes. Y muchas personas en nuestra actualidad fueron profetas que ni siquiera ellos se llamaron profetas, pero fueron personas que anunciaron y denunciaron las injusticias sociales. O en Chile tenemos, por ejemplo, a un pastor luterano, no sé si me gustaría que puedan leer la historia de él. Hay un pastor luterano que se llama Helmut Frenz. Él fue un pastor de la iglesia luterana en la época del golpe de Estado. Ya que vamos a cumplir 50 años del golpe, bueno, vamos a terminar con esto. En el golpe de Estado hubieron mucha injusticia, ¿verdad? Mucha gente que desapareció, niños que perdieron a sus padres y a sus madres, ¿verdad? Y hubo un pastor luterano que se llamaba Helmut Frenz, que fue uno de los pocos pastores que luego del golpe de Estado y al darse cuenta de todas las atrocidades que estaban pasando, las desapariciones, las torturas, él fue a La Moneda y le entregó una carta a Augusto Pinochet y él le dijo, en nombre de Dios, que se detuviera
y que dejara, ¿verdad?, de utilizar la tortura, la desaparición y el asesinato como herramienta política, en el nombre de Dios. ¿Qué pasó con este pastor luterano? Como era alemán, Pinochet no pudo hacer mucho porque estaba protegido por la embajada alemana. Lo único que pudo hacer fue exiliarlo. Y se devolvió a Alemania, donde él desde allá pudo apoyar a iglesias o a familias de acá. Él fue alguien que tenía un don de palabra de profecía. Frente a injusticias sociales, lo denuncia. ¿Ya? Y así como muchas personas en la historia de Latinoamérica. Tenemos a Monseñor Romero, que también fue un pastor y profeta de la época en El Salvador, y a muchas personas contemporáneas que han hecho palabra de profecía, pero no show, amigos. Si la profecía no es show, es anuncio y denuncia frente a las injusticias sociales, porque se dan cuenta de que están viviendo una realidad que Dios no quiere que se viva. ¿Ya? Por lo tanto, mucho filtro con los profetas que escuchamos en YouTube, mucho filtro con los profetas que leemos, o que van a las iglesias que a lo mejor alguno frecuenta, porque el profeta, como don de profecía, es denuncia y anuncio. ¿Ya? Ok, amigos. Y vamos a dejarlo hasta acá, porque la prima dice, no, estamos bien, ¿no? A ver, sí, vamos a Josué, dejarlo. Ah, una pregunta, porque Jesús cuando él va a la sinagoga y él se anuncia y dice, el Espíritu de Dios ha venido a mí a mm, liberar, a sanar, a anunciar el año agradable del Señor, él se anuncia también ahí de una manera como profeta, como sin profeta, decir que, sí, sin decir que soy profeta, sino está diciendo las funciones que él iba a cumplir en ese claro, ministerio. claro. Puede ser porque finalmente todas las características que Jesús habla cuando dice el Espíritu Santo está sobre mí, por lo tanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable, ¿verdad? Eh, esa es la acción una de las acciones proféticas. Si bien Jesús, claro, no lo dice literalmente, pero él, bajo sus acciones, sus oráculos, sus dichos, sus símbolos, nosotros podemos entender que desde ahí nace como su labor profética, desde ahí en adelante, ¿verdad? Y además que lea al profeta Isaías también. Y el profeta Isaías también, cuando habla en ese texto, está hablando de sí, que en sí él era un profeta. Jesús tuvo todas las características de un profeta, incluso en su muerte. Recuerden, amigos, los profetas bíblicos todos mueren. No hay ningún profeta que no haya muerto a manos del poder, no hay ninguno. Porque, de nuevo, toda aquella persona que anuncia y denuncia a los poderes de la época mueren en manos de los sistemas de opresión económica, religiosa. Todos ellos mueren. Juan el Bautista murió así, Jesús murió así. Si bien los apóstoles no tenían todos, ¿verdad?, esta palabra de profecía, también ellos mueren así. Entonces, eh, la labor profética es una labor muy particular en el Antiguo Testamento y hoy día tenemos que tener mucho filtro con eso. M. Sí, no, quería contar una experiencia al respecto. Es que, bueno, unos años atrás participé en un congreso que se hace en Argentina, en Córdoba, de una iglesia conocida allá que se llama Cita con la Vida. ¿Ya? Y ellos hacen como este mega congreso para Semana Santa y va gente de muchos países y todo. Yo fui con un pastor con quien yo trabajaba en ese tiempo, me invitó además como a esta zona VIP que tenía ese congreso porque estábamos como en primera fila, credencial, un montón de cosas. Y asistía un profeta a ese congreso. Bueno, asistieron muchos, pero hubo uno que me llamó mucho la atención, que se llama Ronnie Oliveira, brasileño, yo creo que nunca voy a olvidar su nombre, y muy conocido por lo demás. Pero me pasó algo que me chocaba un montón, porque él estaba entregando el mensaje, ¿cierto? Y empezaba a entregar profecías entre medio, un montón de cosas que no recuerdo bien qué decía, pero ocurría algo con la gente que lo escuchaba, que después me enteré tenía como que ver creo que me pegué. Sí, me No, se pegué. escucha bien. Ah, ya. Tenía que ver como con ciertas enseñanzas que él había dado antes, pero pasaba gente que venía corriendo hacia el escenario y le dejaba dinero sobre sobre el escenario gigante del estadio, le dejaban dinero y la gente se iba.
y había al final de su mensaje así un montón de billetes argentinos adelante, un montón. Y claro, después me explicaron a mí que tenía que ver como con que la gente decía que le creía a lo que él estaba diciendo y de esa manera mostraban y como que aprobaban el mensaje que él le estaba entregando. Entonces, para mí fue muy chocante porque fue ver en vivo y en directo a la gente pagar por recibir un mensaje de la palabra que por lo demás, cero fundamento teológico, leyó un versículo bíblico y después habló de un montón de cuestiones que no tenían nada que ver. Entonces, como que fue una dinámica bien extraña, pero me llamó la atención lo masivo que es, como lo masivo que es el que la gente haga ese tipo de actos, ¿cachai? Como que pasó una persona primero y se empezó a sumar mucha gente y era gente que lo hacía corriendo, así como ese acto de fe de yo voy y entrego y no sé, entrego dinero, entregaban sobres y un montón de cosas como eh, afirmando lo que estaban escuchando. No, imagínate que hoy en día hay muchos ministerios proféticos que han sido muy populares, muy populares. En Chile hay muchos, que no quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero chiquillos, la labor del profeta nunca fue ver el futuro, porque el profeta no tenía una omnipresencia, por ejemplo, como Dios, que sabe lo que vendrá. Simplemente el profeta advertía que esto puede pasar si es que ustedes hacen esto, pero la advertencia es por una. Porque hay profetas que la llegan. Bueno, mira, si yo fuera profeta chanta, por lo menos sabría hacerla, ¿verdad? Porque si yo fuera un profeta chanta, le digo a alguien, mira, tú te estás portando mal y te va a pasar esto. Ya, por lo menos, ¿caché? Pero hay algunos profetas que como que llegan y tiran algo futuro y se dicen ser profetas. Y eso no es un profeta. El profeta era alguien que está diciendo, esto se está. Y además el profeta ni siquiera se iba. Muy pocas veces un profeta fue a una persona en específico, sino que era a un pueblo, a una sociedad entera, ¿verdad? Entonces está viendo el problema social y lo denuncia. Esto va a pasar si ustedes están haciendo esto, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con nuestra vida personal, incluso ni siquiera con nuestra vida sexual. Muchas veces, muchas personas decían en su don de profecía, ¿verdad? A jóvenes, ¿verdad? Que ustedes están teniendo relaciones sexuales y qué sé yo, Dios te va a dejar estéril. Imagínate, ¿cachai? Yo muchas veces escuché eso en boca de supuestos profetas que no tienen nada que ver con la profecía bíblica, ¿verdad? Quiero que hagamos, para terminar, el siguiente ejercicio. Vayan todos a Isaías 58. Y aquí nos vamos a dar José, cuenta, Oscar, ¿puedo hacerte una pregunta? ya, Es que mientras, tengo pero anotado mientras acá busquen de, Isaías 58 y ya. para leerlo. Ya, pero diga la pregunta, Oscar. Tengo una nota aquí anotada, valga la redundancia, dice vocecita por el tema de que se habló al principio, de la vocecita, y abajo yo le puse como en signo de pregunta, tiene que ver con el temor a Dios, no miedo, sino el temor a Dios, el Ajá, respeto, ajá. y que como que no, puede que no sea, a ver, no sé cómo explicarte, que no sea el Espíritu Santo en sí hablándote, ¿Ya? sino que lo que uno cree que es malo o bueno. ¿Ya? Ahora, porque si uno en estricto rigor, harto de nosotros nos hemos alejado bastante años, yo estuve alejado bastante años de lo que es el Señor, sus caminos. Y claro, hubieron años, muchos años en que yo no hacía ciertas cosas o lo estaba haciendo y estaba esa vocecita. ¿Ya? Pero llega un momento en que esa vocecita es porque a la vez quizás es uno el que ya definitivamente se suelta de la mano de Dios. Mira, yo creo hay algo muy importante que yo quiero destacar. No porque una persona no esté asistiendo a una iglesia, o no porque alguien deliberadamente y voluntariamente no quiera relacionarse con Dios, quiere decir que Dios no está presente en su vida, ¿ya? A veces nosotros creemos que, y esto pasaba mucho en nuestra iglesia, faltamos un domingo, faltamos un mes o faltamos 2 meses en la iglesia y creemos que Dios ya no está tan cerca de nosotros. Y eso es una mentira. Entonces, tú puedes haber estado, Oscar, 10 años, 15 años, 20 años, como tú dices, a lo mejor lejos de Dios,
pero Dios nunca estuvo lejos de ti. O sea, no, si tú estás acá y si tú siempre tuviste, aunque sea conciencia de que Dios estaba de alguna forma, a lo mejor tú no, tú le decías, bueno, tú estás, pero estás ahí nomás, ¿verdad? Al margen. Eso no quiere decir que a lo mejor Dios no podía presentarse a tu vida de diferentes formas. Entonces, cuando hablamos como de, yo digo vocecita, en verdad, si algún profe de teología me escucha hablando esto, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo utilizas ese término? Pero es para que todos entendamos. Si tú sabes que es el espíritu, perdón, si tú en algún momento de tu vida, ¿verdad? Tuviste un encuentro con Dios, o Dios está presente en su vida, siempre de alguna forma, a través de su misterio, porque uno no maneja eso, Él se hace presente en tu vida y te va a ir guiando, ¿verdad? Y te va a ir orientando, queramos o no, amigos, queramos o no. O sea, quiera yo hacerlo o no hacerlo, siempre está la voz de Dios de alguna forma guiando nuestra vida. Porque, porque esa es su promesa, porque esa fue la promesa del Espíritu Santo. Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, me es conveniente que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, porque yo puedo estar con ustedes nomás, pero el Espíritu Santo los va a acompañar a ustedes a todo lugar. Y de nuevo, el Espíritu Santo, amigos, no es única y exclusivamente para los cristianos. No, 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 no. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida que es para toda la creación de Dios. El tema está en que si uno quiere escuchar esa voz o no quiere escucharla, así es el tema. O sea, el tema está si yo quiero obedecer o no quiero obedecer a lo que Dios dice. Pero de que ha estado, siempre ha estado ahí, amigo. Entonces, yo creo firmemente que es Dios, que es su espíritu, que es el que nos está constantemente recordando, ¿verdad? Que hay cosas y decisiones en nuestra vida que nos hacen bien o nos hacen mal. Si estemos en una iglesia o no estemos, fallemos o no fallemos, nos llamemos ateos, llamemos creyentes. No, 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 no. Es Dios es el que está ahí presente siempre. ¿Ya? Tío Cristian. Pero parece que Besabé tenía la mano primero Betsy. abierta, levantado, ¿no? Sí. Si es que sabéis que yo tengo una duda, Dele nomás. que si en esta época no hay profeta, ¿cómo se le dice a esa gente que se te acerca entonces y te dice cosas que van a pasar y pasan? ¿Ah? ¿Qué dije? Pensé que habían dicho algo. Mira, hay personas que dentro de nuestro cristianismo o nuestra fe creemos que Dios habla de diferentes formas. Yo, a modo de José Valenzuela, yo estoy más relacionado eh, o cómo Dios a mí me habla, creo mucho yo a través de su palabra y a través de... Yo tengo un oráculo y ese oráculo es mi mamá. Entonces, para mí lo que me dice mi mamá es Dios hablándome, pero eso ya es una cuestión mía, José Valenzuela. Porque siempre que voy ahí y le pido orientación y le pido que me aconseje, siempre me da el consejo bueno, ¿verdad? Y que yo no quiero escuchar, pero bueno. Entonces yo llegué a la conclusión, yo digo, a ver, si yo quiero saber si lo que estoy haciendo está bien o no, le voy a preguntar a mi mamá. Porque para mí mi mamá es Dios encarnado, no, mentira. Pero para mí mi mamá es, ¿verdad? Esta voz que a mí me va orientando, ¿verdad? Yo decidí voluntariamente que, ¿verdad? Encontrar una guía de Dios a través de ella, yo como Josué. Así como muchas otras personas han decidido encontrar que Dios los guía a través de un amigo, de un pastor, de alguien, ¿verdad? ¿Verdad? O algunos netamente su palabra. O sea, si su palabra no me lo dice. Josué, no me Pero hay entendí la situaciones, pregunta. sí, hay situaciones que, por ejemplo, a mí también me ha pasado. Hay personas que sueñan con uno, por ejemplo, dice, oye, ¿sabes que soñé que te iba a pasar esto? Soñé que no sé, que a lo mejor iba a perder tu casa, tu departamento, qué sé yo. Yo creo eso, yo no tengo problema en creer eso, no. El tema
no tiene que ver, Betsy, con lo que yo creo como Josué, sino lo que tú crees como Betsabé y en tu realidad. Yo no puedo decirte a ti, por ejemplo, en tu contexto y en tu vivencia, que lo que la persona te dijo es correcto o no es correcto, porque eso tiene que venir de ti, de, de tu forma de creer, de tu forma de encontrar a Dios y la voz de Dios en las situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien viene a ti y te dice, Betsabe, mira, sabes que soñé contigo y soñé que esto iba a pasar, eh, el poder o la decisión de creerlo no está en la iglesia, no está en mí como Josué, como pastor, no está en está en ti. Porque la que conoce tu realidad y la que conoce realmente si lo que está pasando es lo que la persona está diciendo. Ahora, si lo que la persona está diciendo y encaja totalmente con tu realidad y lo que te va a decir a lo mejor es la tendencia que tú crees que va a pasar, yo naturalmente digo, bueno, si esta persona no me conoce y soñó conmigo y justo está pasando que estoy viviendo algo similar, le voy a prestar atención, pues, ¿sí? ¿Verdad? Le presto atención y creo también que a lo mejor Dios puede hablar de esa forma. Pero si viene alguien a mí y me dice, Josué, ahí mira, soñé contigo y soñé que iba a perder tu hijo. Yo digo, pero si yo no tengo hijo, pues, ¿qué hijo voy a perder, verdad? Entonces, hay personas que dicen ser profetas, dicen que han tenido sueños, y a lo mejor el sueño simplemente fue que comió algo muy pesado en la noche, ¿verdad? Y no soñó algo que no tiene nada que ver conmigo. Por eso yo creo que mucho este tema de los sueños, o de que la gente sueña con uno, pasa por uno, por nuestra propia conciencia de la realidad. Entonces, Betsy, lo que tú tienes que preguntarte es a ti misma, ¿esto me está pasando? ¿No me está pasando? Y si no te está pasando, netamente decirle a la persona, oye, mira, sabéis que no es una realidad que yo esté viviendo. A mí me ha tocado muchas veces decirlo, con mucho respeto, obviamente, decir, mira, sabéis que tú, gracias por compartirme esto, pero no es lo que yo estoy viviendo, no es lo que me está pasando y probablemente no es lo que me va a pasar, te lo agradezco. ¿Por qué? Porque a mí también me ha pasado, de hecho hace poco soñé con un amigo y lo soñé que estaba llorando mucho y no es una persona que sea así. Y le escribí, le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, tú me cachai, yo no soy tanto de los sueños y no creo mucho en eso, pero ¿sabes que soñé que estáis como llorando? Le dije, mira, y tampoco le inventé, porque hay unos muy buenos para inventar sueños, ¿verdad? Y yo le dije, mira, lo único que caché es que estabais como muy angustiado por algo. Si tú me preguntáis, no sé qué es, porque tampoco te voy a inventar algo. Y esa persona, eso fue como hace 2 meses, me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, estaba venido. Se lo dije, no espiritual, simplemente a lo mejor Dios de alguna forma hizo que en mi sueño viniera él en mi corazón. No inventé nada, no inventé un futuro, no inventé una catástrofe, no inventé de que él estaba así por una pena de amor. No, 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 simplemente le dije lo que vi. Y a lo mejor también me ha pasado otras veces que he soñado con personas y que me dicen, mira, Josué, en verdad no me está pasando esto. Ah, perfecto. Pero lo soñé, te lo digo, ¿verdad? Entonces a veces nosotros no tenemos que darle poder a la persona por algo que nos esté contando diciendo que soñó. Eso. No sé si te respondo este. Josué, que no era esa mi pregunta. Ah, ¿cuál Quiero era? saber cómo se denominaban. Mira, te lo voy a contar por una experiencia. Cuando la Eli tenía 22 años, vino una hermana de la iglesia donde nosotros íbamos antes. Ya. Y en la casa nadie sabía que la Eli se había hecho un tatuaje. ¿Ya? Ese tatuaje que tiene la Eli en la espalda. La Eli no iba a la iglesia, nada. Y ella le dijo, primero, que tenía el tatuaje. Ya. Bueno, dijo, así dice el Señor. Estábamos hablando y de repente dice, así dice el Señor. Y le habló de su tatuaje y que Dios no le iba a criticar por eso. Y después le comentó que aunque ella no fuera a la iglesia, cuando ella tuviera 30 iba a participar en una iglesia. Y en esa iglesia Ya. Dios le iba a plantar. La Eli tiene Ya. 30 y antes de los 30 llegó a la casa. ¿Cómo se le Ya. denomina entonces a esa gente si no es profeta? Y lo que ha Ya. pasado con mi papá, mira, por ¿Ya? ejemplo, mi papá tenía una compañera de trabajo que ella ¿Ya? no podía hacer más. ¿Ya? Y él un día se subió al ascensor y le dijo, tú vayas a tener un hijo. Él escuchó una voz y le dijo, tú vayas a tener un hijo. Y la Ya. señora tiene el hijo ahora. Ya. Eso es lo que quiero saber. Sí, entiendo. Gitano, dice la. Ya. Honestamente no tengo un concepto que defina eso. Soy muy honesto. No tengo en mi mente, no tengo en mi mente algún concepto para decir que esta persona es esto. ¿Ya?
Lo que no es profeta, porque la profecía no es eso, partiendo. Porque la profecía no es eso. Lo que dijo esta persona a la Eli pudo haber sido, pero si te soy muy sincero, no sé qué nombre darle a eso, porque yo en la Biblia, honestamente, no encuentro situaciones que sean así y que se le domine a una persona por ser así, ¿ya? Las cosas que aparecen en nuestra escritura, que aparecen en la Biblia, se dan en un contexto, y ese contexto no es en nuestro contexto de ahora. Por lo tanto, una situación como la tuya, quererla acoplarla a la Biblia, tal vez a lo mejor va a ser anacrónico, porque no es una situación que se haya dado tal vez en un contexto bíblico. Siempre las cosas que se dan en un contexto bíblico tienen un porqué detrás, tienen un contexto detrás. Y ese contexto siempre, casi siempre es comunitario, no es netamente personal. ¿Ya? Hay ciertas situaciones que se dan, pero tienen que leerse de una forma más comunitaria, de lo que Dios quiere para el pueblo, no para la persona. Por lo tanto, esa situación no sabría cómo llamar a la persona. Honestamente, no sabría cómo llamar. Puede ser un vidente, qué sé yo, pero ahora el vidente no es el vidente que uno, ¿verdad?, conoce ahora o que cree que está en la actualidad. ¿Se entiende? Ahora, quiero ser muy respetuoso con esto, pero hay situaciones, chiquillos, que a mí de repente yo, como José, me llaman mucho la atención. A ver, si alguien hoy día viene a mí y me dice, Josué, tú vas a ser papá, lo más probable es que tenga el 85% de certeza, ¿verdad? Primero, porque yo quiero ser papá, y segundo, porque, ¿verdad? Bajo mis exámenes tengo toda la chance de ser papá. Y tal vez a lo mejor existe una alta probabilidad que me case el día de mañana. Ahora, que la persona haya venido y me haya dicho, Josué, tú un día vas a ser papá, no quiere decir que sea una persona, sea profeta, porque está afirmando algo que existe alta probabilidad de que sea. Si hoy día digo, en Chile va a haber un terremoto, obvio que va a haber un terremoto, porque somos un país sísmico. O sea, mucho de... y sería 100% efectivo, ¿verdad? Porque somos un país sísmico. Me acuerdo que había un humorista cristiano que decía un chiste muy bueno de los profetas. Decía, si yo voy a una iglesia y digo, aquí hay jóvenes que están en fornicación, ¿verdad? Chuta, lo más probable es que le vaya a chuntar a todos, pues, ¿verdad? Porque era una realidad, ¿verdad? Hablando de fornicación en términos que, bueno, ya hemos hablado de esa palabra que no, bueno, después no sé si hablamos alguna vez de eso, pero bueno, entonces, hay, hay, eh, hay situaciones, chiquillos, que lo más probable es que pasen, y no porque lo más probable es que pasen que sea un profeta, ¿ya? Eh, no sé cómo denominar a la persona, honestamente, Betsy. No sé cómo se denomina bíblicamente, porque no es algo que yo vea regularmente que pase, ¿verdad? Puede pasar, yo no lo niego, porque tampoco puedo negar una realidad que pasó, pero profeta no es, eso sí, ¿ya? Eso, José, ya, ahora ya, sí, ¿puedo decir, hablar? ya, tío, mira, vamos a hacer lo siguiente, tío Cristian, y después Da, vamos con el texto, porque quiero que lo leamos, y ya, después ya, ya, ya. mira, un poquito. Y después, Oscar, si Ok. no, No, ahí, eh, más que nada, no, yo explicar algo que a nosotros nos sucedió cuando bueno, esto lo voy a comentar esta vez nomás, no lo he comentado nunca, y quizá el Coto como familia nunca tampoco lo ha sabido y aquí en la casa. Cuando la Elita, la mamá de mis hijas, estaba con el cáncer, ya llegó un momento que se les pone oxígeno. Entonces, había una amiga que yo no sé de dónde apareció, que ella asistía a una iglesia y ella no, ella trajo a un pastor supuestamente. Y ese pastor le dijo a mi ex suegra, le dijo, mire, yo oré, bueno, en este caso él iba orado ya, por la Eli, y le dijo, pero Dios me está diciéndome que para que la Eli se recupere hay que sacarle el oxígeno que tiene puesto.
Imagínate, ese no es un profeta, yo creo que es un chanta de primera, y estábamos tan debilitados nosotros que la Wally está tomando ahí ya como que agarrando vuelo, sacarle el oxígeno, botar unas plantas que estaban en el jardín, botar plantas que estaban en el jardín, y que entre la familia le reuniéramos dinero, lo que sea, para su movilización que Claro, necesitaba, volver al otro día y hacer un tipo de oración porque él iba a curar a la él, imagínate lo cara dura que era este compadre. claro. Cuento corto que él quiso hablar sola con la mamá de la Elia afuera, en el jardín me recuerdo, y todos quedamos expectantes. Entonces después él me llamó, que diga, ella, mi suegra me llama a mí y llama a la Nati. La Nati es una de las hermanas de la Eli que estaba caminando recién en la esta de Dios. Entonces dice, mira, lo está pidiendo que le saquemos mañana el oxígeno a la Eli, que botemos estas plantas que están acá y que le reunamos algo de dinero, porque ella se Mm. va a recuperar. Dios ya le dice que el día de mañana va a venir a orar por ella. Y yo dije así, para los que me conocen y siempre hemos dicho, pertenezco a la familia del Coto, los Anticoy, y nunca había visto una cosa así que mis tíos hayan orado por alguien y vayan Mm. a hacer ese tipo de cosas pidiendo dinero. Y entonces me sorprendió. Yo le dije, porque a Petronila le dije, señora Petro, no, le dije, no, este compadre. Entonces Eh, llamó a la amiga supuestamente y ella, la amiga le dice, ¿sabe qué? Yo pertenezco a la iglesia y yo he visto cómo él ha sanado personas que... Y yo le dije, perdóname, discúlpame, tú has visto algo que yo nunca he visto. Imagínate la condición que está la Eli, que ya nos dan prácticamente los últimos días y queremos descanso ya porque no hay vuelta de claro. darle y que él venga, nosotros queríamos un pastor. Gracias a Dios que entre que yo nunca haya asistido a la iglesia, pero sí conocía a mi Ujú. familia que nunca habían hecho eso, ella tomó las palabras mías, tomó las palabras de su hija y que también le dijo, mamá, no, ¿de dónde? La Eli le vamos a sacar los que no se nos va a morir todo el tiempo porque lo necesita. Y me quedó tan marcado que después haciendo trámite con la web y con la señora Petro, decíamos, qué manera de haber personas de aprovecharse del dolor Sí, o de la debilidad que siente el ser humano en el momento y que uno, mira, imagínate yo en esos tiempos yo andaba en otro rumbo, poco y nada sabía de Dios, pero sentía así que no podían hacer ese tipo de cosas. Entonces, tener ojo también a quién dejamos entrar a nuestros hogares. sí, Por eso que yo también digo, gracias a Dios que encontré esta casita y que me ha entregado tantas cosas valiosas y que no me han apuntado con el dedo. Y creo que ha sido lo mejor para mí porque no me han venido con engaños, con falsas promesas, sino a hablarme de un Dios de amor. Y eso ujú, yo lo he vivido desde el tiempo que yo empecé a andar con ustedes, que empecé a seguirlo, más allá que el Coto sea mi primo, pero todos los demás siempre una palabra bonita, mucha gente que no me ubica que me ha entregado palabras tan hermosas, he tenido que decir, entrega un dinero y yo te voy a tener la claro. palabra porque Dios te va a sanar y te va a sacar del Mm. barro que tenías. Pero era como experiencia propia que diga, Sí, me apuré tanto en irme acá y ponerme aquí y expresarle esa sí, situación que vivimos como familia cuando la Eli prácticamente ya estaba muriéndose y este tipo decía no, que había que sacarle el oxígeno, botar plantas y recaudarle una cierta cantidad de dinero. Así sí. que ese era Gracias, mi, tío. Muchas mi gracias por compartir un esa parto experiencia. profeta. Sí, sí, Eh, una experiencia muy delicada. Y es verdad lo que dice. O sea, hay gente que lucra y utiliza la desesperación, la debilidad o la culpa muchas veces para poder manipular. Creamos o no, chiquillos, hay muchas personas dentro del contexto de iglesia que no tienen otro fin, sino que un fin para beneficio propio. Y ahí nosotros tenemos que estar bien alerta. Por eso, chiquillos, nosotros siempre tenemos que estudiar nuestra Biblia, saber lo que sucede, lo que pasa. ¿Será tan cierto esto? ¿No será tan cierto? Y hay, yo dejo al misterio de Dios. Yo también me he sorprendido por muchas cosas que a lo mejor alguna persona ha dicho y ha pasado, pero ojo, aquí hay algo muy importante, chiquillos. Nosotros no tenemos que hacer una doctrina. ¿Qué es lo que es una doctrina? Una enseñanza. Un, a ver, un patrón, si se puede decir, ¿verdad? Yo no tengo que hacer
de una situación una doctrina. Porque algo haya pasado a una persona no quiere decir que eso les va a pasar a todos. ¿Se entiende? Que algo le haya pasado, sucedido a una persona, no quiere decir que si se hace de esa forma, se le va a suceder a todos. ¿Por qué? Muy sencillo. Jesús hizo milagros. Y no porque Jesús haya hecho muchos milagros, todos los milagros le funcionaron. Dice la Biblia que cuando él entró a su pueblo de Nazaret, intentó hacer milagros y no pudo hacer ninguno. No pudo hacer ni uno. Entonces, ojo, porque algo suceda de una forma, no quiere decir que eso va a suceder siempre así. Si una persona a mí me dijo, estaba yo pasando por una situación y me dijo, mira, sentí de Dios decirte esto y a lo mejor pasó y fue perfecto. Pero no quiere decir que esa persona siempre, todo lo que me diga va a pasar. O que alguien venga acá a decirme algo siempre va a pasar. No, siempre tenemos que tener ojo. Por algo que pase una cosa, no tenemos que hacer doctrina de una situación. No se puede hacer doctrina. Nosotros siempre tenemos que leer nuestra Biblia de forma global. ¿Ya? Y la Cintia había preguntado, me puso, Coto, ¿qué pasa con lo espiritual? Lo espiritual no tiene relación directa con visiones, con sueños, porque eso no es espiritual. ¿Ya? La espiritualidad de Jesús, recuerden, ¿cuál era la espiritualidad de Jesús? Jesús, ¿qué dijo? El Espíritu Santo está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para dar la vista a los ciegos, sanar a los enfermos, predicar el año del Señor. La espiritualidad de Jesús la vive en la práctica, en el otro, en entregarse al otro. No, la espiritualidad de Jesús no tiene que ver con temas de visiones, no, tiene que ver con cómo trataba al otro. Jesús era espiritual, una persona que está cerca de otro, que vive el amor de otro, que libera a otro de sus cargas. Eso es espiritual. Y obviamente existen los dones, pero dentro de los dones que habla Pablo, está el don de profecía, el don de conocimiento, don de sabiduría, palabra de ciencia, fe, ¿verdad? Pero todos esos dones se complementan para edificación de la iglesia. No para una edificación propia ni para caprichos nuestros, sino para la edificación de la iglesia. ¿Ya? Y don de discernimiento. También está el don de discernimiento, claramente, pero de nuevo, para edificación de la iglesia. Entonces yo creo que aquí es un tema bien importante que podemos ir profundizando. Antes de terminar y pasar a Sarai, quiero que leamos, y ya con esto porque van a ser las 11 chiquillos. Ahora sí que no alargamos mucho. Isaías 58. Isaías era un profeta. Y el profeta hacía lo siguiente, denunciaba las cosas que pasaban en el pueblo. Aquí es el profeta denunciando los abusos del pueblo. Dice así. Este es un texto muy lindo. Dice, clama cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, ¿qué va a anunciar el profeta? La rebelión y el pecado de el pueblo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Ellos dicen que ayunamos, ¿verdad? Y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos tus trabajadores. Ojo lo que está diciendo el profeta. Le está diciendo al pueblo, ustedes se humillan, ¿verdad? Y ayunan, pero oprimen a los trabajadores. De nuevo, injusticia social. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Día agradable de Jehová? O sea, Dios le está diciendo, para ustedes esto es ayuno. Dejar de comer, tirarse ceniza, humillarse. Y me encanta lo que dice Dios al pueblo. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad? Soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Ese es el ayuno que quiere Dios. De nuevo, todo esto tiene que ver con el sistema social que estás viviendo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa.
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Se dan cuenta? Esto está denunciando el profeta. Entonces nacerá tu luz. Y aquí está lo que dice Jesús, o sea, lo que dice Dios si ellos hacen esto. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea, si alimentas al hambriento, si sueltas las cargas de la opresión, si liberas a los quebrantados, si cubres al desnudo y guardas a tu hermano, la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Se entienden lo que está diciendo el profeta? Si ustedes hacen esto, les va a pasar esto otro. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás a él y él te dirá, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuya agua nunca falta. Y los yugos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Qué hermoso texto, amigos. Este es el anuncio del profeta. Denuncia social. El ayuno que yo quiero no es que te humilles, que comas, dejes de comer 3 días, que cantes 10 horas de alabanza. No. El ayuno es liberar al oprimido, cubrir al que está desnudo, amar al que no es amado, ¿verdad? Invitar a nuestra comunidad a aquel que no ha sido invitado nunca a una comunidad. Ese es el ayuno que Dios quiere para nosotros. Esa es la labor del profeta. Amén. Ya, amigos. Y terminamos, perdón,